Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. De lo que ocurrió y veamos y esperemos que se lleven a cabo estos discursos, que se pase del templete, de lo que se dice en ese discurso, a la realidad que vive nuestro país. Un país que luego en ocasiones lo vemos muy encontrado, muy enfrentado, muy polarizado. Lo vemos, yo sé que las redes sociales son un pequeño microcosmos de lo que ocurre en nuestra sociedad, tampoco es lo que sucede en el día a día, pero pues no hay que hacerlo a un lado, no hay que perder de vista este discurso y este debate que luego llegamos a ver o llegamos a dar o vemos tan cercano como en la mesa familiar o con los amigos, cuando nos encontramos en posiciones distintas y luego empiezan a ver estos choques, estos golpeteos. Así que no vale la pena pelearnos por ese tipo de cosas y encontrarnos por ese tipo de cosas, más aún en una condición como la que está viviendo México y el mundo en medio de una pandemia. Vamos con, ayer entrevistamos, mire, ayer me llamó mucho la atención la nota destacada principal del periódico El Sol de México. El Sol de México traía un estudio bien importante de la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Iztapalapa, una corrida matemática de lo que vienen para los siguientes meses por el tema de la pandemia y del COVID-19. Enfermos y muertes, por desgracia. Tuvimos la oportunidad de platicar con el doctor Roberto Gutiérrez Rodríguez, jefe del Departamento de Matemáticas de la Universidad Autónoma de México, Campus Iztapalapa, y esta es parte de lo que nos dijo. Este es un modelo evolutivo basado en una curva que se llama Gompers. La curva Gompers pertenece a una familia de curvas sigmoideas porque tienen forma de S. Han sido estudiadas para la transmisión de virus, también para diversos fenómenos biológicos y para fenómenos poblacionales y de las ciencias sociales, incluyendo la evolución de la ciencia y la tecnología, vía innovaciones científicas y tecnológicas. El modelo decidimos aplicarlo en la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Iztapalapa, en el Departamento de Economía, porque desde un principio notamos que la expansión del virus era parecida a la de una curva Gomper. No es el único modelo que existe. Hay otro que se llama CIRS, que es un modelo de personas susceptibles, infectadas y recuperadas, y luego nuevamente susceptibles. Es un modelo que requiere más información. El modelo Gompers lo que hace es partir de la información estadística disponible. Nosotros cuando lo empezamos a probar, estaríamos por abril del año pasado. En ese entonces se hablaba públicamente de que la pandemia pasaría pronto, incluso le ponían fecha, no sé si se acuerda, que el 26 de abril, sí, claro, el 2 de mayo, y no es que terminara en ese momento, lo que predecían es que llegaba a su punto máximo y a través de una campana de Gauss empezaría a descender, porque el modelo predictivo CIRF lo que hace es basarse en una campana de Gauss. Nosotros nos basamos en la curva en forma de S, y también nosotros tenemos un punto máximo. ¿Y ese punto, cuándo llegaría ese punto máximo según el estudio que ustedes están realizando? Este punto se ha corrido 5 veces. Las 5 veces que hemos llevado a cabo corridas del estudio, se nos ha expandido. En este momento el punto máximo llegaría a principios de abril. Sí, no estamos en una situación fácil, pero eso no quiere decir que no deje de haber personas infectadas y fallecidas. Ahí empieza un proceso de lento descenso que se prolongaría hasta la fecha que usted dijo, hasta la fecha que reportaron ustedes, según nuestro modelo, hasta octubre de 2022. Y no es que desaparezca 100% los contagios y incluso los fallecimientos, sino que ya son tan poco perceptibles que ya el modelo los considera cercanos a cero. Vaya dato. Estamos platicando con Roberto Gutiérrez Rodríguez, jefe del Departamento de Economía de la UAM Iztapalapa. Doctor, en este estudio hay variables como el sistema de salud, lo que viene con la vacunación, o estas situaciones o estos análisis se pueden incluir con otro tipo de estudios. Se incluyen como parámetros. En realidad son parámetros exógenos, es decir, son variables sobre las que no tenemos control,
las cuales no podemos incorporar al modelo, ni siquiera la mortalidad no lleva una buena correspondencia con el número de contagios. Y entonces lo que han hecho es ir a ver a los ministerios públicos, sobre todo. Doctor, en su modelo matemático señalan que se estaría estimando para al menos el siguiente, en los siguientes meses, que podríamos llegar a 222,918 defunciones. Hoy estamos rondando las 162,922 defunciones. Vaya, dato, casi 60,000 defunciones más en este periodo, que abarcaría de qué fecha, según este cuadro matemático. Del 23 de enero al 31 de octubre. Del 23 de enero del 2021 al 31 de octubre del 2022, 19 meses más estaríamos con este problema. Y fíjese que esto toma en cuenta la evolución de los contagios, pero no los factores imponderables, que hay muchos. Quizás hubo dos cosas que se nos juntaron, Jaime. La primera es, estaba yo platicando hace un momento, que con las cifras de mortalidad tuvimos problemas, que no nos funcionó bien cuando corrimos el modelo con las cifras, y entonces las cifras de mortalidad que usted acaba de mencionar las calculamos a través de la tasa de letalidad. La tasa de letalidad en México es la más alta del mundo. En este momento está en 8.5, pero el segundo país más alto de México creo que es Irán, y anda por 5. Entonces, quiere decir que de cada 100 personas que se enferman en México, mueren 8.5. Lo que hicimos a la tasa de letalidad, como tiene una tendencia descendente a lo largo del tiempo, pero muy lenta en México, aplicarle esa tasa descendente, y obtuvimos la cifra que usted mencionó, efectivamente 223,000 en números redondos que fallecerían, y desafortunadamente no estamos observando en el panorama, en el sistema de salud mexicano y en las políticas públicas destinadas a resolver esta situación, nada más que la esperanza en la vacuna, y nos parece insuficiente. La esperanza en la vacuna es esperar que laboratorios externos nos la surtan, y después de eso que empecemos a aplicarla, pero aún en el supuesto caso de que nos la surtieran en suficientes cantidades, se dan datos ahí de más o menos tendríamos que aplicar entre 160 y 300,000 vacunas diarias para lograr inmunizar a toda la población de 18 años y más, que somos 87 millones de habitantes. Es un reto enorme, posiblemente desde el punto de vista organizativo, uno de los retos más grandes que ha enfrentado este país. No es que no logre hacerlo, pero sí hay que recalcarlo. Y eso en 19 meses que le estoy mencionando a usted, a esa velocidad que le dije, porque recuerde que las vacunas, algunas son de una sola aplicación y otras de dos. Entonces, por eso el rango que damos es de entre 160 y 320,000 vacunas diarias. Un reto enorme, Jaime. Sí, no, bueno, es la charla que tuvimos el día de ayer con Roberto Gutiérrez Rodríguez, jefe del Departamento de Economía de la UAM Iztapalapa. Nos vamos a la pausa comercial. Ahí salía mi yogurt. Nos vamos a ir a la pausa comercial. Vamos a regresar con mucha más información. Recuerden que estamos en vivo en Grupo Fórmula. Estamos a través de la radio 103.3 de FM y también a través de la televisión 970 de AM. La pausa. Estamos de vuelta.